Vamos a la segunda parte de esto, porque también era para destacar, no solo de goleadores hablamos, sino también volver un poco a Verón, pero Verón en un apartado especial del cual la persona que está del otro lado, Sebastián La Rosa, repetimos, uno de los historiadores oficiales del Museo del Club Estudiantes de La Plata, es de alguna manera especialista, que es los partidos amistosos que ha jugado el otrora Club Atlético Estudiantes, y sobre todo en el caso de Verón, arranco yo el peloteo, tomando un partido amistoso que fue canónico en la carrera de Verón, que es un amistoso que juega en el verano del año 72 de pretemporada, época donde se jugaban muchos clásicos amistosos aquí en la ciudad de La Plata contra Gimnasia, y en un partido de la Copa Diario El Día, esto lo recordaron los medios esta semana, tanto en edición papel como en la web, en un partido de la Copa del Día donde Estudiantes le mete 5 goles a Gimnasia, la Bruja Verón, Verón padre, le mete 4 en aquel partido del año 72 de lo que era la Copa Diario El Día. Sí, sí, y no solamente le metió en esa copa, Gimnasia le ha metido en varios amistosos, hayan sido triunfo o derrota para nuestro club. Le había metido tanto por Copa Rucci como por Copa de Franco. Claro, En más de una edición, la Bruja le metió uno o dos goles. sí, sí, Copas que están en el museo, varias de ellas, varias de ellas. Sí, incluyendo la Argentina. De hecho, Seba, Juan Ramón es el máximo goleador de Estudiantes en partidos amistosos contra Gimnasia. Le metió 8 en total. Papa. Y 4 una misma noche, que fue el 17 de febrero del año 72, a un reconocido arquero que se fue hace también muy poco tiempo, que Hace es muy poco Hugo tiempo. Orlando Gatti. Ese día en la cancha de Estudiantes, 4 goles de Juan Ramón Verón. Repetimos, un amistoso, Estudiantes 5, Gimnasia 0. El otro gol lo hizo su amigo y también lugarteniente de aquella generación dorada de Subeldía, Daniel Romeo. El partido se jugó el 17 de febrero del 72. Estudiantes También había tenemos formado que con, sí, No, no, más allá de la formación, dejar en claro, uno ve amistoso y dice, ¿qué es eso, no? En la modernidad y hay que contar a la gente que hasta los 80 los amistosos eran para ganarse, ¿eh? No era sacando un amistoso de práctica en el country de Citibel o yendo a jugar contra un equipo representativo de la Liga Platense o lo que sea. Los amistosos, y más de un clásico, se jugaban para ganar. sí, claro. No, no se hablaba de bolsa de premio, no se hablaba de... No, había que ganarlos. Obviamente, con el auge del profesionalismo y sobre todo de los torneos internacionales, tanto oficiales como no oficiales, empezó a tener un poquitito más de ruido lo que son los cachetes y demás, pero el valor de esos partidos era se entraba a la cancha a ganar, no se entraba... Y sobre todo porque había un público que había sacado una entrada y era el show. Y un detalle ahí de la Bruja es que siendo un pibe en el 65, él mete su primer gol amistoso a Gimnasia en, en la Copa de Lobo Pastor, una copa que Claro. desaparecido a nivel lata, no está ni en el Museo de Gimnasia, ni en el Museo de Estudiantes, por lo menos no identificada. Es una derrota que tenemos también en un febrero, en un verano del 65. 25 de Estudiantes febrero del 65, acá lo tengo adelante. Perdemos 2-1 y el Do- gol de Estudiantes es de la Bruja. El Cuando la gol, Bruja no era parte del primer equipo, claro, coquetín, si queríamos decirlo, estaba Escos, había varios jugadores, ya soy medio malo con los nombres de esa época, acá, no. acá tengo la delantera y es interesante el dato que marcás porque Verón juega ese amistoso de pretemporada antes del campeonato de primera división del 65 bueno, con jugadores con el equipo titular, pero digo, se da el lujo de poner a un jugador que era netamente ya de la tercera o de la reserva como Juan Ramón, ¿no? Esa noche, sí, porque fue nocturno el partido, la delantera de Estudiantes en esa derrota 2-1 contra Gimnasia fue Nardielo, Escos, Luis Lib, Adolfo Bieli y Enrique Caboli, que es por quien entra la Bruja Verón en el segundo tiempo. Sí, de alguna manera por quien entra para quedarse, ya en el Sí, 65 la claro. Bruja a ganarse el espacio. Eh,
y como decías vos, la Bruja debuta en el 62 de una manera medio de emergencia. Yo no me acuerdo muy bien la historia, pero había habido un problema con los profesionales y demás, y jugaron varios juveniles. Y tenemos la duda si la Bruja estaba entre tercera y cuarta división. Igual alternaban ahí, era un poco más desordenado la cosa. Ujú. Pero yo hice una revisada de las estadísticas de amistosos del año 62 y lo tengo a Verón jugando un solo partido y el día lo escribió con B larga, o sea, de lo ignoto que era para, Claro. para la época. Y recién en el 63 lo veo jugando amistosos en tercera, que andás a ver si no era una tercera reforzada o no, los diarios no eran tan específicos a veces en los datos, y recién lo tengo metiendo un gol en un partido amistoso de Estudiantes de La Plata en el año 1964. Un momento de recuerdo a partir de lo que fue la noticia de la partida de JR el mismo día que Estudiantes se clasificaba a los octavos de final en el primer lugar de la Copa Libertadores 2025, con quien está del otro lado Sebastián La Rosa para ir redondeando, compañero, colega también de la Pasión de la Hemeroteca, integrante del museo y también quien fuera integrante del CIF, ¿no? Una, me gusta decirle coordinadora, pero ¿cómo sería, Seba? Bien, un Un centro de grupo de historiadores. un centro de investigación de historiadores. Ahí está, muy bien. Había quedado pendiente hablar, veníamos hablando de los máximos goleadores de la historia de Estudiantes en partidos oficiales, tanto de campeonato como de copas internacionales, como también las copas que ahora proliferan en el fútbol argentino bajo el mandato de Tapia. Antes de que cierres, decime qué cantidad de goles medio de memoria tenés de Verón en partidos amistosos. No, es incontable, son un montón. Son un montón. Lo- eh, Más que nada preparado para hoy, para charlar contigo, porque tenés amistosos en una pretemporada de verano contra Villa San Carlos, contra ahí un equipo regional de la Liga Platense, en sus comienzos, años 62, particularmente 63 y 64, representando a la tercera o a la reserva o a un combinado de mix de jugadores de segunda, tercera, cuarta, alguno que estaba lesionado del plantel superior y lo mandaron a jugar, Ujú. viste, contra primeros equipos de seleccionados de provincia o de la Liga de Dolores, la Liga de San Nicolás, de Lobos, por decirlo en voz alta, no sé si es específico ese rival. Lo tenés a la Bruja metiendo algún gol en goleadas que se hicieron en esos partidos, pero hablábamos que hace un ratito que el primero que le registramos era en el 64, en un viajecito que hizo a la Patagonia, a Río Negro, Estudiantes de La Plata, que bueno, juega contra equipos uno de General Roca, y después juega un partido en Choile-Chol. Estudiante gana 7-1 y es, por lo menos para los registros nuestros, para mi registro Ujú. personal, el primer gol de Verón en un equipo superior, en lo que diríamos en un primer equipo, o plantel Claro. superior si hablamos en lenguaje de otros deportes, ¿no? Por equipo. Justamente al Sportman de Choel Choel, un equipo ahí por fines de año del 64, Estudiante mete 7 goles y uno es de la Bruja, es el primero que nosotros registramos, y después tenemos inmediatamente en el 65, en febrero, el que estábamos hablando por la Copa del Lobo Pastor, en esa derrota 2-1 contra, Claro, contra Nacional. claro, la que cerrábamos, ¿no? En esa parábola de Verón siendo el máximo goleador con la camiseta de Estudiantes en clásicos contra Gimnasia. Ahora, eh, te abro una tangente rápido ahí con relación a los amistosos. Cuando hablamos de amistosos, entre comillas, oficiales, hablaríamos, por ejemplo, porque la gente que está del otro lado seguramente no lo sepa, nosotros estamos más entrenados porque es un ida y vuelta constante ahora con los grupos de WhatsApp. Para poner un caso, hay partidos amistosos que deberían contarse habiéndose jugado no en el estadio del equipo superior, digamos, no en uno, por ejemplo, y sí en el country, o en el polideportivo de River, digamos, o en lo que era la ciudad deportiva de Boca. Bueno, En, es una discusión sí, de qué tipo de amistoso es, ¿no? Porque claro, no hay entre los historiadores, no digamos, hay un parámetro, una definición certera. Sí hay como ciertas cuestiones. Si duró 70 minutos y el árbitro era Osvaldo Subeldía siendo el técnico de Estudiantes
y claro, cambió todo el equipo, le ponemos amistoso de práctica, ¿no? O práctica amistosa. No deja de ser un juego de fútbol, pero incluso en la actualidad eso pasa. claro. Sobre todo en las pretemporadas, que está el equipo duro, que no está para jugar 90 minutos, sino al contrario, ir probando. Y después tenés algunos que son un poco más serios, que se juegan obviamente en un estadio, independiente si es un estadio neutral, y tenés 90 minutos, hay árbitro y lineman, Ujú. respetás ciertos parámetros. Hoy en día, capaz, lo más fácil de no respetar es cambios ilimitados, que está bien, vamos a jugar todo, es un amistoso. Claro, Son como detalles que uno va teniendo en cuenta, ¿no? Cuál es la seriedad de ese partido y también un poco el rival, ¿no? Qué sé yo, Estudiantes ha jugado, los campeones del mundo después de ser campeones fueron de gira por todos lados y jugaban contra seleccionados militares, conscriptos de la base naval claro. ahí en Ensenada, y más o Pero menos se digo, regían sí, por, ¿no? sí, sí. Pero ¿Sabés por qué venía la pregunta? Porque ahora por ahí tanto no, pero era así muy común que estudiantes, sábado a la mañana, por ejemplo, era algo muy común en momentos donde los campeonatos, el campeonato regular, estaba de receso, que se jugaran amistosos en el country, donde en sí iba público, se cobraba entrada, había una terna arbitral, obviamente no había VAR en esa época, menos en un amistoso, es decir, el árbitro salía a la cancha como en un partido oficial, los jugadores usaban la indumentaria que tenían que utilizar, pero por ejemplo no jugaban con la camiseta oficial y no jugaban con números. claro. Pero sin embargo estaba todo dado para ser y el partido duraba 90 minutos. Digo, esos Sí, yo amistosos eso se cuentan. lo tomaría como válido. Claro, Yo claro, en mis registros y hablándolo con otros claro, colegas investigadores de esta locura de amistosos, que ya es casi patológica, si alguien lo ve desde afuera, este, sí, 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 como te decía, hay distintos tipos de amistosos y el que vos estás mencionando exclusivamente lo tomamos como un amistoso, ¿no? Que cumple bastantes parámetros de un partido normal oficial. Después, obviamente, algunos son mucho más estrictos, si la AFA lo autorizó, si la AFA no lo autorizó. Eh, Cada claro, uno toma el parámetro que quiere, pero sí, también era muy común que la tercera cuando no tenía fecha y era el famoso, o la reserva, el famoso preliminar del partido, la verdad que íbamos nosotros a claro, hacer claro. larga la Sí, estadía sí, en la cancha, veíamos la reserva o la tercera, bueno, a veces si la tercera no tenía rival por estas cosas que pasaban, de que era un equipo del interior que no conformaba una división inmediata, terminaba convocando a un equipo de la Liga Platense o a un equipo de Chascomús o algo para claro. y dar también un poco un show. Cierro, vamos a ir cerrando porque tampoco quiero que centrarnos en los amistosos porque daría para un contenido nuevo. ¿Cuándo fue el auge de las invitaciones que venían del interior para jugar amistoso? Porque nombrábamos a Verón, que fue como el núcleo del contenido grabado hoy, pero imagino que eso también venía de la mano de la trascendencia que había tomado Estudiantes a partir de la tercera que mata. El equipo que en el profesionalismo rompe la hegemonía, sale campeón de América y sale campeón del mundo. Imagino que eso dispara un montón por eso contabas este caso de este amistoso yendo para la Patagonia, dispara las invitaciones, ¿no? Que había para jugar amistosos. Y ahí te concateno otra pregunta. Era muy común ir o viajar en fechas patrias, ¿no? Que se Sí, utilizaran los feriados. las convocatorias siempre están desde los albores, Sí. para todos los equipos, sobre todo lo que vamos a llamar de las primeras divisiones del fútbol argentino. Estudiantes no escapaba a eso, y un equipo importante, obviamente por de estar en la capital de la provincia. Eh, con el tiempo y obviamente con las facilidades de los traslados, obviamente no había avión y antes tenías que ir en buque, en vapores y eran viajes largos, costosos, tenías que tener algún mecenas que arreglar todos los números, los cachés que hablábamos de ir a cada localidad y jugar, era bastante engorroso y complicado. Pero desde los albores que Estudiantes tiene esas invitaciones a jugar, era muy común en las fechas patrias que la mayoría de los equipos, promovido en muchos casos por la propia AFA para fomentar el fútbol en el interior o Claro, para claro, fortalecerlo en muchas localidades, que visitara localidades de la provincia de Buenos Aires, sea a 100 kilómetros de La Plata o a 500, o de otras provincias. Y después ya estaban los amistosos internacionales. Es verdad que el Estudiantes, ya en los 60 con con el mayor uso del avión, hablando mal y pronto,
Ujú. Estudiantes ya a fines de los 60 empieza, o a mediados de los 60 empieza a viajar ya bastante seguido, ¿no? A Centroamérica, que la Bruja forma parte en esa famosa gira del 65-66, que es en la Claro, que termina de ganarse la titularidad. La Bruja viaja y mete goles en Guatemala, mete goles en El Salvador, mete goles en Costa Rica, y después tenés la primera gran gira, si querés decirlo, de Estudiantes al viejo continente, que es ese estudiante que de alguna manera se prepara para ser campeón del Metropolitano, o sí, termina claro. siendo el campeón del Metropolitano. Tengo un poco de desfasaje de las fechas ahora, yo no me No, pero acuerdo. está bien, está bien, está bien. Hablamos de esa eh, época, se entiende. el estudiante que va y que, bueno, se enfrenta participa de los principales trofeos de verano que tiene España, que muchos siguen vigentes en la actualidad. Y la Bruja mete goles en esa gira y después, 2 años después, se repite ya con un estudiante nada más y nada menos que con la Copa del Mundo en la espalda, vuelve en una segunda visita a España como un equipo estrella, ¿no? A Claro. España y ¿cómo se llama? A todas las ciudades, no es que iba a Madrid, no, lo querían al campeón del mundo, al campeón argentino, recorriendo las distintas ciudades de España, ¿no? Y Eso, se enfrenta con eso, equipos de la sí, talla de eso los ya es en de el Madrid. 69 como preparación, como previa de la disputa de la segunda final intercontinental de lo que hoy sería el Mundial de Clubes contra el Milan, ¿no? Cuando se juega contra Real Madrid y se participa de la Gamper, Sí, sí, 69. sí, sí, exactamente. Ahí vos tenés, ¿cómo se llama? Dos viajes puntuales que de los 3 viajes que hizo Mm, Estudiantes de La Plata a España, o 4 al viejo continente, la Bruja participó en 3. En el setenta y claro, cinco ya con otro físico, con otro presente, no como titular específicamente, pero en el 67 y en el 69 la Bruja es clave y rompe redes en esa gira, ¿no? Es uno de los goleadores en varias ocasiones, ¿no? De los viajes. Sí, están las famosas fotos de la Bruja bajando con otros jugadores, los trofeos ganados amistosos, sí, que hoy sí, muchos están en el Museo de Estudiantes, bajándolo por la escalinata del avión, ¿no? sí, sí. Eh, Este, está, está bueno decirlo, están en el salón principal, ahí donde los socios habitualmente ingresan para pagar la cuota, si es que la pagan de manera presencial en 53, número 620. Seba, vamos a hacer un punto porque se nos va a ir de tema y estudiantes y los amistosos y las giras es un contenido, un producto en sí mismo. Así que lo vamos a dejar acá. Bueno, agradecerte. Hablábamos con Seba, con Sebastián La Rosa, colega amigo, integrante del Museo de Estudiantes, pero sobre todo historiador especialista en partidos amistosos disputados por el otrora fundado Club Atlético Estudiantes. Seba, te agradezco muchísimo, che. A ustedes muchas gracias por el espacio y espero que sea divertido para todos. Y Dale, más historia de estudiantes. así será. Un gran abrazo para toda la gente de Atentos Pinchas del otro lado. Chau, chau.